Pasajeros evacuados, trajes especiales, cuarentena, estos trajes que nos hicieron recordar Esta película ya la vimos. exactamente al 2020 en la pandemia del COVID-19, pues así comenzó esta repatriación del crucero afectado justamente por el hantavirus frente a España. Y aunque la Organización Mundial de la Salud asegura que el riesgo es bajo y que no sería un nuevo COVID, una nueva pandemia mundial, las imágenes de este operativo, pues, ¿qué generaron? Generaron pánico, generaron asombro también por las estrictas medidas sanitarias. Y para hablar de esta enfermedad viral del hantavirus, tenemos en entrevista al doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo. Doctor, los saludamos con mucho gusto, mi compañera Rocío Ireta y un servidor Pablo Valdés. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Rocío. Buenos días, Pablo. Un gusto estar con ustedes y con toda su audiencia. Doctor, la gente digamos, gran parte de la población está espantada y sobre todo, pues, haciendo preguntas, ¿no? Estas preguntas después de ver estos trajes con los que entraron, le recordaron mucho la pandemia del COVID-19 a muchas personas. ¿Esto podría convertirse en una pandemia, el hantavirus? Mira, no es muy, no, o sea, a ver, todo puede pasar y esa es una realidad. Y acuérdense que en medicina y en salud siempre tienes que tomar la situación como si fuera el peor escenario. Es decir, si tú a algo no le das importancia porque crees que no va a pasar nada y sucede que sí, pones en riesgo la vida de muchísimas personas. Entonces, lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud es tomar todas las precauciones. ¿Por qué no creo que vaya a ser otro COVID? Uno, porque el virus no es nuevo. Mira, el virus fue identificado en 1974, se llama hantavirus porque se descubrió en un roedor a orillas del río Hanta, en Corea del Sur, y desde el 74 a la fecha, pues se dan casos anuales, entre 50 y 100 casos, principalmente en Europa, Asia y en el sur de América. Entonces no es un virus nuevo, es un virus que ya ha estado circulando con los seres humanos desde hace tiempo, a diferencia del COVID, que recuerden que era el nuevo coronavirus, ¿no? Segundo, no es un virus que se transmita en forma fácilmente, es decir, sí se llega a transmitir en forma respiratoria esta variante de los Andes, que así se llama, Andes, y por eso pues se puede armar el rompecabezas de que salió en el sur de América, con este crucero de Ushuaia hacia el Atlántico, pero es un virus que se requiere de un contacto estrecho, de un tiempo prolongado para ser transmitido. Recuerden que con COVID la transmisión era pues rapidísima e incluso la gente lo transmitía cuando era sintomático, pues no había manera de saber quién iba a enfermarse al día siguiente y ya estaba contagiando. Y tercero, pues lo que están haciendo ahorita es un estudio epidemiológico muy completo porque saben quiénes son los probables casos, en dónde están y a seguirlos. El único problema que da hantavirus es que tiene un periodo de incubación muy largo. O sea, en promedio son de 18 a 45 días. Entonces, por eso el haber mantenido a los pasajeros 45 días en el crucero, después del último caso, pues los hacía que pudieran estar ahí 6 meses, ¿no? Entonces era totalmente impráctico y lo que se va a hacer es seguirlos en sus países de origen. Creo que la gente debe de estar tranquila. Desafortunadamente las redes sociales se dispersan más rápido que los virus y entonces eso ocasiona este estrés pospandémico en el que están sumidos tantas personas, pero insisto, no parece ser algo grave, pero sí se toman las medidas pues responsables. Creo que están haciendo bien para no dejar ninguna posibilidad de que esto se convirtiera en otra situación. Doctor Francisco Moreno, buenos días. Le saluda Rocío Ireta. Dos preguntas. Primero que nada, ¿cuál es esta sintomatología? Si bien el periodo de incubación es largo, ¿cuáles son los síntomas que podrían despertar estas alertas? Y comenta que desde el 74 ya se conocía este virus. El hecho de que ahorita esté nuevamente retomando fuerzas, ¿meramente por el tema de las redes sociales o a lo mejor hay alguna modificación por ahí de por qué ahora preocupa? Bueno, sí, y tu pregunta es muy importante porque, a ver, te decía que había como alrededor de 50 a 100 casos al año en el mundo. Y la mayor parte de esos eran autolimitados en la zona del sur de Argentina, por ejemplo. Si revisan del 2018 al 2019 se registró un brote que hubo 34 personas y 11 de esas murieron. Entonces,
La razón probablemente por la que está tomando tanto auge es que una persona que estuvo en el área en donde hay roedores y donde se adquiere la enfermedad, se subió al crucero ya en ese periodo de incubación que pues no tenía síntomas y enferma en el crucero y contagia a su esposa en el crucero, que ellos dos son los fallecimientos 1 y 2. La realidad es que seguramente esto no hubiera sido de tanta importancia si no hubiera sido alguien que se subió a un crucero y que contagió a gente del crucero. En cuanto a lo que comentas del tiempo de incubación y los síntomas, recordarle a tu audiencia que el tiempo de incubación es el periodo en donde yo me pongo en contacto con el agresor, puede ser una persona infectada o puede ser el ratón, a que desarrollo síntomas. Y ese periodo es el que es de 18 a 45 días. Después de eso, tienes lo que se llama una fase prodrómica, en donde los síntomas son iguales a cualquier infección viral. Fiebre, malestar general, puede haber, uno de los pasajeros tuvo diarrea, otro tuvo flujo nasal, pero el problema es que la enfermedad del virus ataca los capilares de los seres humanos. Los capilares son esos vasitos chiquitos en donde se hace el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, que en el pulmón produce que se fugue el líquido y la persona desarrolla edema pulmonar. Por eso el miedo, porque de cada 3 casos la mortalidad es del 30%. Sí. Sería, pues imagínate que esa enfermedad, que COVID, que tiene de cada 1,000 casos una muerte, pues una enfermedad que tuviera de cada 3 casos una muerte. O sea, estaríamos hablando de una situación terrible, ¿no? Claro. Por eso es que tratan de tomar todas las medidas para que no vaya a haber ningún riesgo. Y digo que tu pregunta es muy interesante, Rocío, porque mientras esto no se acaba de resolver, de que decir, simplemente se subió un contagiado, no vaya a ver que haya mutaciones del virus, no vaya a ver que el virus ahora sea más contagioso. Y todos esos, mientras todo eso queda totalmente claro, tienes que tomar esas medidas de ponerte el traje, estar cuidado, etcétera. Yo en San Antonio, cuando hice mi especialidad, entre el 92 y 95, tuvimos un caso de hantavirus y entrabas igual, como si fueras astronauta. Pero te estoy hablando de 1992. O sea, ya se sabía de este virus. Claro. Doctor, y bueno, ahorita que habla del tema de las mutaciones, al haber ya, digamos, tantos contagios en el mismo lugar, y por la carga viral, digamos, se estén presentando este número de contagios en el caso de este crucero, ¿podría mutar este virus? ¿O es más fácil que mute? Mira, acuérdate que pues poder casi todo se puede en este mundo, ¿no? Pero la realidad es que es un virus que no tiene una alta tasa de mutación, no es como el virus de la influenza o como el virus del COVID. Pero la realidad es que mientras más contagios haya, más replicación de virus va a haber y por lo tanto más posibilidades de que surja una mutación. También por eso es importante que traten de mantener los casos lo menos, en el menor número posible, porque el virus se replica en el cuerpo humano para producir nuevos virus. Sí. Y si esas copias se alteran, entonces aparecen estas mutaciones, que pueden ser para bien o para mal. Recuerden que COVID, la última mutación grande que hubo fue la de la variante Omicron, que resultó ser mucho más benigna que las anteriores. O sea, puede ser una mutación para bien o una mutación para mal, pero debes de tomar todas las precauciones por si llegara a suceder que la mutación fuera para un virus más contagioso, un virus más letal, un virus más que escapara más a la inmunidad. Todas estas cosas que aprendimos con COVID que pueden ser más peligrosas. Y no hay vacuna, ¿verdad, doctor, para este virus? Mira, esa pregunta me la han hecho varias veces. ¿Por qué no hay medicamento y por qué no hay vacuna para este virus? Primero, pues el virus ya era conocido, pero si tienes un virus que produce entre 50 y 100 casos al año, pues realmente ninguna farmacéutica va a querer invertir millones de dólares para buscar un medicamento que lo cure, porque pues no van a ver más que 50, 60 casos al año. Y segundo, pues la investigación en vacunas está más enfocada a enfermedades como VIH, como hepatitis C, como mejores vacunas contra los virus respiratorios, que para una enfermedad que producía 50 casos al año. Entonces, sí, no hay vacuna. Ahora, evidentemente con todo el avance tecnológico que surgió a partir de la pandemia,
pues antes de la pandemia yo te diría, para que se crea una vacuna necesitamos 3 años. Ahora vimos que en 9 meses se puede producir una vacuna. Así es que si fuera necesario, creo que tendríamos la oportunidad de tener vacunas, pero ni siquiera eso creo que va a ser necesario. Yo le diría a tu audiencia, estén tranquilos, sigan las informaciones reales como las que dan ustedes, no se dejen ir por las redes sociales, que como te digo, se dispersan más que un virus. Qué bárbaro. Sí, generan pánico y este miedo de que si ya vamos a entrar a una nueva pandemia o no. En fin, doctor, por el momento mantener la calma. Exacto, por el momento mantener la calma, no es una situación grave. También me han preguntado del Mundial, que si van a venir 5 millones de personas de otros países. La verdad es que de aquí a cuando se inaugure el Mundial, aunque es un mes, ya este brote debe estar totalmente controlado en el mundo. Es muy difícil que vaya a haber casos en México. Estén tranquilos, creo que hay muchas otras cosas de qué preocuparnos que del hantavirus. Doctor, pues agradecemos muchísimo que nos haya tomado la comunicación.